Sí, otra vez al fondo. Y ahora de manera decisiva. En estas próximas semanas, en los meses que quedan de acá hasta abril, se va a terminar de definir de qué modo y con qué condiciones se refinancia la monstruosa deuda de 44.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri como parte de aquel programa por 57.600 millones de dólares, el programa récord en toda la historia del organismo. Ahora te voy a contar en qué condiciones secretas se está desenvolviendo esto, pero antes, vamos a recorrer la historia reciente. Yo sé que esto a veces suena medio maestro ciruela, pero poner en perspectiva lo que viene pasando ayuda mucho a entender lo que pasa hoy y lo que puede pasar a futuro. Otra vez al fondo, digo, porque aquel 15 de marzo, queda lejísimo, ¿eh? Aquel 15 de marzo de 2018, ¿se acuerdan? Vino Christine Lagarde a Buenos Aires. Estuvo con Nicolás Dujovne, en ese momento ministro de Hacienda, en la Universidad de Itela. El otro que viene ahí es Ernesto Jagroski, que era el jefe de la Universidad de Itela en aquel momento, el rector. ¿Y qué dijo Lagarde en ese momento? Esto: no vine para negociar ningún acuerdo. No vine para negociar ningún acuerdo. 15 de marzo de 2018. No habían pasado 2 meses que en plena corrida de los mercados en contra de la Argentina, en contra de Toto Caputo, en contra de, bueno, este plan que venía a hacer la danza de la lluvia de inversiones, Macri dice: he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario. Era supuestamente un acuerdo por guita que no se iba a tocar. Aprueba el directorio, un mes y pico después, el 20 de junio, un stand-by récord por 50.000 millones de dólares para Argentina. Pero nos dijeron: es precautorio. No se preocupen, es precautorio. Vamos a mostrar que la Argentina tiene la plata, los mercados se van a calmar y no va a pasar nada. Primer desembolso del Fondo Monetario al mes siguiente, 15.000 millones de dólares. Una montaña de guita que hoy haría aumentar las reservas de la Argentina, sí, de manera decisiva. ¿Qué pasó como respuesta a esto? Se acelera la fuga de capitales. Macri empieza a usar estos 15.000 millones de dólares para vendérselos a los que se los querían comprar a 20 y pico de pesos. Y se los vende, hasta que el 26 de septiembre de 2018 renuncia Luis Caputo, a quien solamente 3 meses antes había nombrado en el Banco Central por la eyección de Sturzenegger, que dijo de entrada: este acuerdo con el fondo no va a funcionar. Claro, había fracasado antes el plan de Sturzenegger, ¿no? Las metas de inflación, el famoso 10% de inflación que iba a haber en ese 2018. Renuncia Caputo. ¿Qué pasa inmediatamente? Al día siguiente, Dujovne anuncia un segundo stand-by. Esto tampoco ocurrió nunca en la historia del Fondo Monetario, que tan rápido no solo se incumple el acuerdo previo, sino que el fondo le diga: bueno, te doy más plata, te voy a reventar a billetazos, parecía decir Lagarde. Amplía a 57.100 millones de dólares y acelera los desembolsos previstos para el resto del mandato de Macri. Acá ya se empezaba a insinuar que era también un apoyo político el que recibía Macri desde el norte. Recibe otros 13.400 millones durante el resto de 2018 y se sigue acelerando la fuga de capitales. Se van. Así como entran, se van. Puerta giratoria. Dujovne en abril de 2019 le pide perdón al Fondo Monetario porque incumple la entrega de información de cómo iba cumpliendo. No incumple el ajuste, ¿eh? Al revés, el ajuste siempre lo sobrecumplió. Igual estalló todo por el aire, lo cual también podría servir para pensar ahora: che, ¿vamos a ajustar con este gobierno? ¿Y por qué, si no funcionó con el anterior, va a funcionar ahora? El directorio aprueba en abril otro desembolso, a pesar de que le pide perdón Dujovne, y otro desembolso en julio por 5.400 millones de dólares. Pero ese mismo julio, ¿qué pasa? Se va Christine. Se va Christine. Claro, decía Macri que nos teníamos que enamorar de ella, ¿se acuerdan? Espero que todos nos enamoremos, dijo en Nueva York, pero ella se va al Banco Central Europeo y no le retribuye la prenda. En agosto, Macri es derrotado en las PASO. Fíjense, porque esa foto es muy elocuente de la conferencia de aquel día, la recuerdan, ¿no? Cuando les dijo a los argentinos que no esperaba que votaran de esa manera. Bueno, se da ese mismo día, el de esta conferencia, la disparada tremenda del dólar, se va
a casi 60 pesos de los 40 y pico. El Fondo Monetario suspende los desembolsos. Se anuncia en septiembre la asunción de la húngara, Kristalina Georgieva, y en diciembre, 2 meses después, asume Alberto Fernández. En febrero se da la primera reunión, antes de la pandemia, entre Guzmán y Georgieva. Fíjense, todavía nos dábamos la mano. Todavía nos dábamos la mano. En febrero de 2020, la cumbre en Roma, la que, bueno, marca el inicio, el retomar de estas negociaciones. Guzmán, después de todos esos meses, primeros meses de pandemia, le agradece el apoyo al Fondo Monetario en la renegociación con los privados, que tuvo que prorrogar una y otra vez hasta que lo consiguió. Y Georgieva, en octubre, dice de vuelta la frase que siempre termina siendo a la postre algo engañosa. No venimos a pedirles un ajuste del gasto. En noviembre pasado viene la misión del Fondo Monetario a Buenos Aires y ahora en enero se retoman las negociaciones para refinanciar los 44.000 millones de dólares. ¿Cuáles son las claves ahora de esta negociación secreta que empezó ayer? Hoy tuvieron conversaciones informales, ayer tuvieron, mañana tienen una reunión por Zoom también, y hay dos ejes de la negociación. El primero es el plazo de la refinanciación. ¿Cuánto va a tomar que le paguemos esa montaña de guita que entró y salió con Macri en forma primero de un préstamo y después de fuga de capitales? Dijo la bancada oficialista en el Senado que apostaba a un acuerdo de varias décadas, a un plazo de varias décadas. Esto en el Ministerio de Economía lo descartan de plano porque el acuerdo al que aspira Argentina, el acuerdo de facilidades extendidas, tiene un plazo máximo de 10 años. Esto quiere decir que en 10 años nos vamos a tener que comprometer a poner casi 5.000 palos verdes por año. Es una hipoteca tremenda para la Argentina. El plazo promedio de estos acuerdos fue 7 años. Hay una alternativa que es que se refinancie ese plazo y después haya otro acuerdo y después haya otro. No nos adelantemos porque todavía no se sabe eso. Pero es por donde transita la negociación, por donde navegan las charlas de estas horas. El otro es las condiciones ya, francamente, abiertamente. ¿Y qué es lo que objeta el fondo del presupuesto 2021? Dice, van a imprimir demasiados pesos. Bajo el programa anterior del fondo, y especialmente con Guido Sandleris, la Argentina aspiró pesos como nunca hizo en su historia. Dejó seca la plaza completamente de pesos. Todavía en términos reales no se recuperó la monetización previa al momento en el que Sandleris desplegó su política de cero emisión y de aspiro todos los pesos que pueda. Bueno, esto es lo que está contraargumentando el gobierno. Repito, en las charlas de hoy y en las que va a tener mañana. Pero detrás de esto está el ajuste. Porque lo que dice el fondo es, yo no les pido ajuste, les pido que no emitan mucho. Ahora, ¿hay alternativas para financiar este año otra ronda de IFE, de ATP, asistencias por el COVID que no están presupuestadas? Porque el gobierno suponía en septiembre que ya para esta altura iba a estar superado el COVID. No está. Esa es la discusión central. Esa es la ventana por la cual el fondo está exigiendo ajuste de vuelta. Y la pregunta que convendría hacerse, si Duhovne sobrecumplió ese ajuste, igual todo voló por el aire, ¿ahora por qué pasaría diferente? ¿Por qué crecería la economía argentina este año si pisamos de vuelta el freno en materia de gasto público, de inversión social, de contención de la crisis del coronavirus? Preguntas que seguramente en los próximos 2 meses vamos a ver para qué lado responde el gobierno. Pero